explorando la interacción agua-magma durante erupciones explosivas de composición riolítica a través del análisis de facies y textural de alta resolución, centros volcánicos Tocomar y Ramadas, una central. Las erupciones freatomagmáticas representan la expresión más energética de la interacción agua-magma y suelen ser descritas como interacción explosiva de tipo combustible-refrigerante, o MFCI por sus siglas en inglés. Si bien este mecanismo es relativamente bien entendido para erupciones de composición básica, para sus contrapartes ácidas existen escasos trabajos que permiten entender la física del proceso. Aunque la alta viscosidad de los magmas ácidos dificulta la premezcla hidrodinámica, experimentos muestran que la deformación frágil del fundido ácido permite esta premezcla y la generación de MFCI. Además, las partículas generadas en estos experimentos coinciden con las halladas en depósitos piroclásticos naturales. Es que la clave para reconocer la ocurrencia de MFCI es la presencia de partículas activas y pasivas, que son partículas que derivan directamente de la interacción fundido-agua. Pero estas partículas están en muy baja proporción y en cenizas muy finas, lo que dificulta un rápido reconocimiento del proceso en el campo. Los rasgos que típicamente fueron utilizados como evidencia de actividad freatomagmática, como la agregación de partículas, la alta proporción de granos finos, baja temperatura de emplazamiento, son en realidad lo que reflejan es la presencia de agua externa en el sistema de transporte y sedimentación, brindando poca información respecto al mecanismo de fragmentación. Las altas tasas de descarga en erupciones ácidas imposibilitan el ingreso de agua al sistema, impidiendo la ocurrencia de MFCI. En el caso de las bajas tasas de descarga, es posible el ingreso de agua en niveles significativos y hay tiempo suficiente para que se desarrolle una premezcla hidrodinámica. Este sería quizás el escenario más favorable para el desarrollo de las MFCI explosivas. De todas formas, la presencia de agua externa durante erupciones explosivas ejerce un importante control en la dinámica de los sistemas de transporte y sedimentación. Por ejemplo, la formación de los agregados de ceniza generan una prematura depositación de los niveles finos, lo que influye mucho a la hora de realizar pronóstico de dispersión a partir de simulaciones numéricas, por ejemplo, para estimar el impacto de la caída de las cenizas sobre la infraestructura y su impacto también sobre la salud humana. La escasa evidencia experimental, la complejidad de los procesos implicados y la ausencia de rasgos texturales claros impiden un entendimiento completo de este tipo de erupción, por lo que presenta una línea de investigación de frontera dentro de la vulcanología moderna. Para afrontar estos desafíos, proponemos el estudio de dos centros volcánicos que se encuentran en el noreste argentino, en la provincia geológica Puna, que son los centros volcánicos Tocomar y Ramadas, ya que ellos ofrecen un escenario natural excepcional para estudiar la interacción agua-magma, ya que presentan un amplio abanico de condiciones físicas. Por ejemplo, erupciones con altas tasas de descarga reciben grados variables de interacción con agua externa, erupciones de baja tasa de descarga asociados a magmas con alto contenido de cristales y una vesicularidad muy variable, ocurrencia de fragmentación y posición de acuíferos de diferentes profundidades. Esta diversidad de condiciones nos permite evaluar de manera integral la influencia de todas estas variables físicas en los mecanismos de fragmentación freatomagmática. En cuanto al centro volcánico Tocomar, para ir a más detalle, en las últimas décadas se describieron erupciones ácidas de tipo freáticas y freatomagmáticas. Pero actualmente, en el año 2022, Filipovich y otros las agruparon en tres erupciones dentro de la formación Alto Tocomar. Son tres miembros, en donde cada miembro es una erupción, donde tenemos de base a techo, miembro del apiadero, miembro quebrada largadero y miembro opuesto. La erupción del miembro del apiadero es descrita como una erupción de tipo freato-pliniana. Está conformada por depósito de caída y corrientes de densidad piroclásticas con juveniles vesiculados pobres en cristales. Son los colores rojos del mapa de Filipovich y otros 2022. La erupción del miembro quebrada largadero es definida como dominada por freatomagmatismo y generó depósitos de anillo de tefra formados por cortinas balísticas, bloques y cenizas y corriente de densidad piroclástica diluida. Son estos colores naranjas que están hacia el norte.
Y el miembro del puesto, que corresponde a una erupción freatomagmática de tipo mar, formada por corrientes de densidad piroclásticas diluidas y cortinas piroclásticas muy ricas en líticos y con baja proporción de juveniles. Estos juveniles son ricos en cristales y no vesiculados. Acá en mar me faltó una. Y son estos depósitos en forma de herradura de color amarillo que tenemos al sur del mapa. En cuanto al centro volcánico Ramadas, presenta una erupción pliniana monogenética, seguida del emplazamiento de un domo, corriente de densidades piroclásticas y formación de un anillo de toba a partir de erupciones hidrovolcánicas, según Tait y otros 2009 y otros autores que estudiaron la zona. Es un depósito pobre en cristales y con juveniles de baja vesicularidad. Cuanto a las hipótesis de trabajo, planteamos dos hipótesis que relacionan la tasa de descarga con el papel del agua externa en la fragmentación y transporte de los depósitos. Ellos son, en erupciones con altas tasas de descarga, el agua externa juega un rol secundario en el proceso de fragmentación, pero sí es un factor muy relevante en el control de la dinámica de los sistemas de transporte y sedimentación. En erupciones ácidas con bajas tasas de descarga, el agua externa juega un rol variable en la fragmentación en función de su capacidad de ingresar al conducto y generar premezcla hidrodinámicas, lo que a su vez depende de la permeabilidad y profundidad de los acuíferos. En cuanto a los objetivos, planteamos dos objetivos generales que son: ¿qué rol tiene la interacción agua-magma en la fragmentación primaria y o secundaria durante erupciones riolíticas pobres y ricas en cristales con diferentes tasas de descarga? Y los efectos que tiene la presencia de agua externa durante erupciones explosivas riolíticas en la dinámica de los sistemas de transporte y sedimentación, y cómo lo podemos identificar a partir de las características granulométricas y texturales de los depósitos piroclásticos asociados. En cuanto a los objetivos específicos, determinamos seis, que son sistematizar el conocimiento respecto a la dinámica y condiciones preeruptivas de las erupciones individuales utilizadas como caso de estudio, identificar niveles asociados al sistema de transporte húmedos y secos dentro de la secuencia piroclástica estudiada, establecer criterios de correlación geoquímico y textural de niveles piroclásticos proximales y distales, determinar las características granulométricas y texturales asociadas al sistema de transporte y sedimentaciones húmedos en comparación con aquellos secos, buscar evidencia de interacción explosiva de tipo combustible y refrigerante explosivas identificando partículas activas dentro de los depósitos piroclásticos, determinar la velocidad de ascenso y evolución reológica de los magmas antes de la fragmentación para cada erupción, generar y comparar entre sí modelos conceptuales que describen interacciones agua-magma en cada erupción estudiada. Para ello, hicimos un planteo de actividades y metodologías que se pueden ver en el cronograma de tareas que tenemos abajo hacia la derecha, y los dividimos en cuatro etapas. En la primera etapa tenemos una recopilación bibliográfica y antecedentes, en donde estudiamos la dinámica eruptiva, geometría de los conductos, colisiones productivas y contextos geológicos de los centros volcánicos y las diferentes erupciones que tenemos por estudiar. Refina los parámetros eruptivos de las diferentes erupciones. Para eso lo que buscamos hacer es una correlación de niveles proximales con niveles distales a partir de análisis geoquímicos. Para ello confeccionamos un mapa con niveles de ceniza distales que se encuentran en el Valle del Lerma y alrededores, a partir de trabajos como los de Bolli y otros en 1998, Malamud y otros en 1996, y otros niveles que fuimos recopilando a partir de hablar con diferentes investigadores. En una segunda etapa, es una etapa ya de campo, en donde debemos identificar los niveles húmedos de los secos, hacer un análisis de fases y levantamiento de perfiles estratigráficos, análisis granulométricos, tanto por tamices como por difracción láser, de las muestras tomadas en campo, análisis de componentes en lupa y microscopio petrográfico, inferencias en los cambios de energía a partir del análisis fractal de la distribución granulométrica, estudios SFT. Una tercera etapa en donde tenemos trabajos de gabinete, casi en su totalidad, el microscopio electrónico de barrido con análisis morfológico 3D, en donde trataremos de determinar partículas que nos den indicio de que fueron niveles secos, niveles húmedos o que hubo MFCI.
En este caso, por ejemplo, a la derecha es una imagen de piel de hidratación, que es una textura superficial que nos indica presencia de agua durante el transporte o depositación, pero no necesariamente MFCI. Otras, por ejemplo, las partículas activas o pasivas que vimos en la introducción de la charla. Obtención de imágenes 2D de cenizas pulidas y vistas en microscopio electrónico de barrido, como este ejemplo de aquí, que es un vidrio visto en una sección 2D en MEP. Análisis fractal del borde de esta partícula para poder caracterizar el tipo de partícula. Análisis multifractal de los bordes de partículas siguiendo las metodologías de Marie Curie 2002 y 2007 y de Rauch y otros 2015. Análisis estadístico como análisis de componentes principales. Análisis factorial multivariado para comparar con la base de datos ofrecidas por Marie Curie 2007. Morfometría en secciones 2D y 3D, utilizando por ejemplo software libre como los propuestos por Durin y otros en 2018. Por último, una cuarta etapa en la que haremos una determinación de densidad y porosidad de los juveniles con densímetros automáticos o porosímetros de mercurio. Cálculo de parámetros texturales a través de imágenes MEP, estoy siguiendo las propuestas de Gia y otros en 2010 y con el software libre FOAM. Calculamos el número de densidad de vesículas, distribución de volumen de vesículas, distribución de volumen de vesículas acumuladas y distribución de tamaño de vesículas acumuladas. Con ello, y con las ecuaciones de Toramaru 2008, podemos calcular la nucleación, crecimiento, coalescencia, madurez y colapso de las vesículas, así como también la tasa de descompresión, que indirectamente nos está dando un indicio de la velocidad del ascenso. Y por último, la elaboración de la tesis doctoral. En cuanto a la factibilidad, lo podemos dividir en dos, en tareas de campo y las tareas de gabinete o de laboratorio, donde las tareas de campo serán financiadas por el proyecto número 2707-0, que es un proyecto CIUNSA de tipo A, que tiene la dirección del director de tesis, doctor Walter Báez. Contamos con elementos fundamentales para el desarrollo de estas tareas, como GPS, piquetas, brújulas, cámara digital, tubo de oxígeno y teléfono satelital. Disponemos del apoyo de colaboradores externos, expertos en el campo de investigación, como el doctor Guido Giordano de la Universidad Roma III y el doctor Roberto Sulpicio de la Universidad de Bari. En cuanto a las tareas analíticas, no se requieren importantes costos analíticos, ya que tanto en el Centro Atómico Bariloche como en la Universidad Nacional de Salta contamos con infraestructura y capacidad técnica para llevar a cabo las distintas tareas de laboratorio. Se tiene a disposición análisis por activación neutrónica instrumental para obtener la geoquímica, microscopio electrónico de barrido, EDS, difracción de rayos X, analizador de densidad automático, porosímetros de mercurio, granulometría por difracción láser, microscopio petrográficos, lupas, tamizadoras, ultrasonido y balanza de precisión. También análisis por FTIR, EDATG, hornos de más de 1200 grados, análisis químico por PRON gamma y espectroscopía Raman. Además, contamos con financiación del proyecto Williams XX para costar parte de los gastos analíticos y cursos de formación. Eso es todo. Muchas gracias.